Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Quieres ser rico? Pues no te afanes en aumentar tus bienes, sino en disminuir tu codicia. Muy buenos días, bienvenidos a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les habla Oscar Plata. Saludamos a los oyentes del dial 1020 AM y a los que nos escuchan por internet a través de radioprimavera.com. Gracias por estar con nosotros cada mañana. Y hoy continuamos con la serie titulada Maneje su dinero. Tú nos creaste con un propósito. Maneje su dinero. Esta serie está compuesta de 4 importantes y pertinentes temas sobre la sabia administración de sus finanzas. Ya vimos el primer tema, que se tituló ¿Cómo administrar el dinero con sabiduría? Y los temas que aún nos falta por resolver en esta y las próximas semanas serán: ¿cómo impedir que el dinero sea mi Dios? ¿Cómo hago para salir de deudas? ¿Y por qué Dios no me bendice económicamente? Así que, estimados oyentes, les animamos para que no se pierda ni uno solo de estos temas, que muy seguramente será de bendición en el área financiera de sus vidas. Y si por alguna razón no pudo escuchar el primer tema de esta serie, lo invitamos para que lo escuche en nuestro canal en YouTube. Usted nos puede buscar en www.youtube.com, colocando en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará no solo el primer tema de nuestra serie, Maneje su dinero, sino que también podrá escuchar otros temas que tenemos allí en este espacio y que hemos compartido aquí en Vidas con Propósito. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. ¿Cómo impedir que el dinero sea mi Dios? Es el tema que responderemos hoy. Y como de costumbre nos acompaña para tratar estos interesantes temas el pastor Ángelo Becerra, pastor de la Comunidad Vida con Propósito de las Asambleas de Dios. Ángelo, muy buenos días y coméntenos el porqué del tema de hoy. Muy buenos días, Oscar, y buenos días a nuestros estimados oyentes que madrugan a escucharnos los miércoles y los viernes. El programa de hoy se debe a ciertas palabras del Señor Jesús y que muchos quizás no han entendido o no han querido aceptar. Y se encuentran en Mateo 6:24. Dijo el Señor Jesús: nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Pastor Ángelo, son muchas las personas que en verdad creen que el dinero tiene la capacidad para brindar felicidad. Ellos dicen jocosamente: es cierto que el dinero no da felicidad, pero calma los nervios, pero ayuda. ¿Qué les dice a ellos? Otros, Oscar, han dicho: el dinero no da felicidad, pero cómo me gustaría poder llorar sobre un Ferrari. Yo les diría, ¿y qué tal si tuviera el Ferrari, pero no tuviera nadie que pudiera pasear con usted en su Ferrari? ¿Qué tal usted tuviera el Ferrari, pero no tuviera piernas para conducirlo? ¿Qué tal tuviera el Ferrari, pero no tuviera ojos para verlo? Así que vemos que efectivamente, Oscar, el dinero no puede brindar felicidad. Pero no podemos negar que necesitamos del dinero y que la ausencia de este nos puede traer muchísimos aprietos. Eso es cierto, pero si no cambiamos nuestra actitud hacia el dinero, pues el dinero se nos convertirá en un Dios. De hecho, muy a menudo, cuanto más dinero tenemos, más necesitamos y más gastamos. Alguien describió al dinero como el artificio que nos permite ampliar nuestras deudas. El dinero, Oscar, o la falta de él, produce terribles consecuencias en la gente. Por ejemplo, millones de personas mueren de hambre cada año porque no tienen suficiente dinero para comprar alimento. Por el otro lado, algunos tienen más dinero del que posiblemente puedan usar. Sin embargo, ellos también agonizan por no tener un verdadero propósito y sentido en la vida. Aún el Wall Street Journal, un periódico dedicado a las finanzas, una vez describió al dinero de la siguiente manera. Dice así: el dinero es como un objeto que puede ser usado como pasaporte universal a cualquier parte, excepto al cielo, y como un proveedor universal de todas las cosas, excepto la felicidad. Desde la antigüedad el hombre ha necesitado del dinero para comprar y negociar
Y con el paso del tiempo, el mismo dinero se ha vuelto tan importante para las personas que hoy lo llegan a ver como algo esencial, al punto que muchos piensan y dicen que sin él no pueden vivir. Podríamos decir que tales personas han convertido el dinero en su Dios. Indudablemente, Oscar, los pensamientos y las expresiones verbales reflejan lo que nosotros creemos. Es por eso que cada oyente que nos escuche en esta mañana debería contestar las siguientes preguntas para ver si ama o no al dinero. 4 preguntas elementales que van a revelar qué está en nuestro corazón o qué hay en nuestro corazón con respecto al dinero. La primera es, ¿qué tan importante es para mí el dinero? La segunda, ¿qué tanto confío en el dinero? La tercera, ¿qué haría yo para conseguir el dinero? Y la cuarta, ¿podría yo vivir sin dinero? Desde luego que todos luchamos día a día para conseguir dinero, pero para algunos esto se ha convertido en una obsesión, el deseo de obtenerlo. Sacrifican su vida, el tiempo, incluso sacrifican esos momentos especiales que podrían pasar con su familia, simplemente por querer tener un poco más de dinero. Para muchas personas pareciera ser que su único objetivo en la vida sería adquirir más dinero a costa de lo que sea, sin importar qué tengan que hacer o qué tengan que sacrificar. Eso, Oscar, es tener amor al dinero, es poner al dinero como un Dios. ¿Condena la Biblia el hecho de que alguien tenga entonces dinero? La Biblia, no podríamos decir que la Biblia condena el que tengamos dinero, pero sí condena el colocar la confianza en él. Pues al obsesionarnos e irnos detrás del dinero, nos olvidamos de lo que es más importante, y es de aquel quien nos lo provee, o sea, el Señor. Muchos son los que se han ido tras las riquezas y hacen todo por acumular más y más. ¿Quiere decir que el problema está en ser ricos? Bueno, eso depende, Oscar, y con plena seguridad podemos afirmar que la Biblia no condena a todos los ricos. José de Arimatea pues debió haber sido un hombre rico, ya que era el dueño de la tumba donde se sepultó a Jesús. Su riqueza pues él la usó para honrar al Hijo de Dios. Otro ejemplo es Bernabé, quien fue un líder acaudalado de la iglesia primitiva. Este hombre usó su dinero también para la obra de Dios. El mismo Abraham, el hombre de la fe y que fue llamado amigo de Dios, también era muy rico. Así que podemos concluir lo siguiente: el peligro no está en que poseamos dinero, sino en que el dinero nos posea a nosotros. Pastor Ángelo, ¿por qué el dinero es tan atractivo para el hombre y ejerce tanto poder de influencia en nuestras vidas? Básicamente la razón es porque el dinero puede engañarnos haciéndonos creer que con él todo lo podemos o dándonos un falso sentido de seguridad. Esta fue la razón por la cual el apóstol Pablo previno a Timoteo diciéndole en 1 Timoteo 6 del 9 al 10, y se lo leo. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción, porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo, algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. Y mire que él dice que el deseo de enriquecerse, dice los que quieren enriquecerse, no los que son ricos, los que quieren enriquecerse ya han caído en la tentación. El dinero nos da, como usted decía, una falsa seguridad. Pensamos que tenemos asegurado el futuro. Esa es una falsa seguridad porque el futuro es incierto. Sí, no sabemos qué pueda pasar. Hay economías que han caído de la noche a la mañana, en un abrir y cerrar de ojos. Así que el dinero, como diría por ahí Salomón, no confíes en el dinero porque de pronto le salen alas como los pájaros, como las aves, y se va. Así describe Salomón el dinero. El texto de 1 Timoteo 6, de 9 al 10 que usted acabó de compartir, hace parte de la primera carta que el apóstol Pablo le escribe a Timoteo. Y como sabemos, Timoteo era pastor en la ciudad de Éfeso. Uno pensaría que estaría bien que Pablo le escribiera esto a los feligreses de Éfeso, pero no lo hace así, lo escribe al pastor de esa ciudad. ¿Por qué Pablo le hace tremenda advertencia a su amado discípulo Timoteo? Porque como usted lo dice, Oscar, lo amaba. Pablo era consciente de los peligros que rodeaban al joven pastor Timoteo. Él estaba previniendo a Timoteo un peligro inminente que se da en el ministerio pastoral, el cual es amar el dinero.
Y todo pastor no solo debería leer regularmente las cartas pastorales, sino que a esta sección en particular debería ponerle la lupa. Miremos los versículos que anteceden el pasaje que leímos y lo vamos a comprender un poco más. Primera Timoteo 6, del 6 al 10. Es cierto, está diciendo Pablo, le está diciendo al joven Timoteo, que es pastor de Éfeso, es cierto que con la verdadera religión se obtienen grandes ganancias, pero solo si uno está satisfecho con lo que tiene, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Así que si tenemos ropa y comida, contentémonos con eso. Los que quieren enriquecerse caen en la tentación y se vuelven esclavos de sus muchos deseos. Estos afanes insensatos y dañinos hunden a la gente en la ruina y en la destrucción. Porque el amor al dinero es la raíz de toda clase de males. Por codiciarlo algunos se han desviado de la fe y se han causado muchísimos sinsabores. De manera diáfana, Oscar, aquí Pablo le está diciendo a Timoteo que ya muchos pastores han sucumbido ante la tentación de amar el dinero, de irse tras las riquezas, de usar su posición para enriquecerse. Es como si Pablo le dijera a este joven pastor, pilas, cuidado, no se desvíe, ya muchos han caído en este pecado. Podríamos decir que otra razón por la cual Pablo le dice esto al pastor y no a la feligresía es por la influencia que Timoteo tenía sobre la iglesia de Éfeso. Indudablemente, Oscar, si el pastor ama el dinero, su feligresía lo amará más. ¿Sí? Si el pastor es ambicioso, pues los feligreses también serán ambiciosos. Si el pastor quiere enriquecerse, eso mismo le enseñará a su feligresía. Es más, así no lo enseña en sus sermones, él estará modelándolo con su conducta. Así que los pastores tenemos la gran responsabilidad de sacar toda avaricia y todo amor al dinero de nuestro corazón para luego sí poder hacerlo en la iglesia. Esto quiere decir que los pastores, para ser buenos modelos en cuanto a dinero se trata, deben ser pobres o hacer algún voto de pobreza como lo hacen los sacerdotes en la iglesia católica. Ese sería el extremo exactamente opuesto al que nosotros estamos hablando en esta mañana. Si bien el pastor no debe querer enriquecerse, pues tampoco es llamado a hacer una apología a la pobreza o un voto de pobreza como usted lo menciona. Desde la óptica bíblica yo puedo apreciar que se debe manejar un sano equilibrio. La Biblia dice que el que predica el evangelio, que viva del evangelio, no dice que sobreviva. Dios en su sabia soberanía a veces le permitirá al ministro, al pastor, al ministro del evangelio pasar por escasez y también puede pasarlo en ciertos periodos por la abundancia. Lo cierto es que si tal pastor es un hombre de Dios, aprenderá a vivir según el Señor le permita. Él no buscará las riquezas, él no va a manipular con la palabra para su propio beneficio, él no va a aprovecharse de su posición para vivir como un rey cuando la mayoría de sus ovejas viven como mendigos, pero tampoco buscará la pobreza como si fuese una cualidad que él tenga que mostrarle a su feligresía. Estamos en el dial 1020 AM de Radio Primavera. ¿Cómo impedir que el dinero sea mi Dios? Pastor Ángelo, ¿qué deben hacer los pastores para que los miembros de la iglesia no amen el dinero? Bueno, aparte de modelar esta enseñanza en sus vidas, como ya lo hemos dicho, deben abrirle la Biblia y los ojos, ¿no? Deben abrirle la Biblia a los miembros de sus iglesias locales y hablar con claridad la actitud que todo cristiano debe tener hacia el dinero. Este orden es elemental, Oscar. Primero les modelamos, luego les enseñamos. Por ejemplo, Pablo fue muy claro con estas instrucciones a Timoteo y con respecto a los ricos de la iglesia, Pablo le dice a Timoteo que haga lo siguiente. Primera Timoteo 6, 17 al 19. A los ricos de este mundo, o sea, a los que tienen dinero, mándales, no dice sugiéreles, ¿sí? Recomiéndales, no dice, a los ricos de este mundo, mándales, que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Versículo 18, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Yo pregunto, ¿cómo Timoteo les va a mandar esto a los ricos de Éfeso cuando él mismo anda tras las riquezas? Pues hacer eso sería una total incoherencia que no daría ningún fruto entre los más pudientes de la iglesia de Éfeso. Así que lo repito, en cuanto a la actitud que debemos tener frente al dinero, los pastores primero la modelamos y luego la enseñamos. Uno de los pasajes más fuertes en contra de los ricos está en Mateo 19 del 23 al 24.
Lo leo así. Les aseguro, comentó Jesús a sus discípulos, que es difícil para un rico entrar en el reino de los cielos. De hecho, le resulta más fácil a un camello pasar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Pastor Ángelo, echando un vistazo rápido, uno puede concluir que definitivamente no hay muchas opciones de salvación para los ricos. ¿Qué nos puede decir frente a este pasaje? Recordemos, Oscar, en qué contexto dijo el Señor Jesús estas palabras. El evangelista nos cuenta que un joven rico pues quiso seguir a Jesús. Por su moralidad parecía que este era un buen hombre. Al menos guarda 5 de los 6 mandamientos que tienen que ver con amor al prójimo. Cuando el Señor le dice que guarde los mandamientos para heredar la vida eterna, él contesta, Mateo 19, 18 al 20, dice así. ¿Cuáles? Le contesta él a Jesús. ¿Cuáles? ¿Cuáles mandamientos? Dice, ¿cuáles? Preguntó el hombre. Contestó Jesús, no mates, no cometas adulterio, no robes, no presentes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y ama a tu prójimo como a ti mismo. Todos esos los he cumplido, dijo el joven. ¿Qué más me falta? El ama a tu prójimo, Oscar, no estaba dentro del decálogo como tal, sino que realmente resume a los 6 mandamientos que tienen que ver con nuestra relación con el prójimo. Lo que no aparece en el listado de Jesús es el mandamiento número 10 que dice así, eso está en Éxodo 20, 17. No codicies la casa de tu prójimo, no codicies su esposa, ni su esclavo, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. Pareciera que el Señor intencionalmente lo cambió para mostrar lo que había en el corazón de este candidato a ser discípulo. El joven responde que efectivamente él está cumpliendo con esos mandamientos. Pero para su sorpresa, entonces Jesús le dice, una sola cosa te falta. Mateo 19, 21 al 22 dice así, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Luego, ven y sígueme. Cuando el joven oyó esto, se fue triste porque tenía muchas riquezas. Jesús entonces lo que ha hecho en este joven es desnudar el corazón. En su interior había un Dios al cual él no estaba dispuesto a renunciar. Su nombre, Mamón, que en el griego significa dinero o riquezas. Es así como se cumple Mateo 6:24, que fue el versículo que usted nos leyó al inicio. Nadie puede servir a 2 señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. ¿Cómo interpretaron los discípulos de Jesús la frase del camello por el ojo de una aguja? Algunas interpretaciones se han dado al respecto. Algunos estudiosos han dicho que la aguja se refiere a una puerta pequeña que se usaba una vez. La gran puerta de las ciudades amuralladas de aquella época se habían cerrado. Si un camello quería entrar a la ciudad por esa pequeña puerta, tendría que hacerlo de rastras y con muchísima dificultad. Pero si leemos con detenimiento, Oscar, este pasaje, nosotros notamos que aún los discípulos lucharon con esa declaración que Cristo dio. Recuerde lo inmensamente sorprendidos que ellos se mostraron cuando Jesús declaró que era más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja que para un rico entrar en el cielo. Ellos literalmente interpretaron imposibilidad de salvación para los ricos. Si yo leo bien el texto y el contexto, me estoy dando cuenta de eso. Su asombro se debía primordialmente a la convicción de que las riquezas eran la señal visible del favor de Dios sobre una persona. Eso era lo que pensaban en aquella época los judíos. Y por esa razón es que ellos preguntan, ¿quién entonces podrá salvarse? ¿Sí nota la imposibilidad en la mente de los discípulos? Afortunadamente Jesús dio una luz de esperanza para los ricos. En el versículo 26 de Mateo 19 Jesús dijo, para los hombres es imposible, aclaró Jesús, mirándolos fijamente, mas para Dios todo es posible. El mismo dilema confrontaba a los amigos de Job, que llegaron convencidos de que la calamidad que le había sobrevenido era resultado directo de su pecado. Jesús dejó bien claro que la riqueza no era obligatoriamente una señal de la bendición de Dios. De hecho, en Lucas 6:24 Jesús dijo, pero hay de ustedes los ricos, porque ya han recibido todo su consuelo. Pastor Ángelo, uno puede notar como demasiada radicalidad en las palabras que Cristo le dice al joven rico. ¿Por qué no fue un poco más flexible en lo que le exigió a este joven? Muy buena su pregunta y lo que nos muestra, Oscar, es lo delicado que es el Señor cuando intentamos tener otro Dios aparte de Él. Lo que está diciendo Cristo es que el dinero tiene un gran poder de seducción que todo aspirante a ser discípulo debe matar antes de ser un auténtico seguidor de Jesucristo.
Solo al conocer esta realidad nosotros alcanzamos a entender por qué las enseñanzas de Jesús acerca de las riquezas son tan radicales como usted lo menciona. Jesús vincula sus enseñanzas acerca de las riquezas a la salvación. Cuando un aspirante a discípulo le confesó que quería seguirlo, Jesús le respondió lo siguiente en Mateo 8:20. Las zorras tienen madrigueras y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y repito, al joven rico le dio esta categórica condición, o sea, él lo condiciona. Si quieres ser perfecto, ve y vende lo que posees y da a los pobres, y tendrás tesoro en los cielos y ven, sé mi discípulo. Mateo 19:21. Observe que cuando este hombre se fue triste, sí, el joven rico, Cristo no salió detrás de él para buscarlo y explicarle, lo decía en sentido figurado, no te lo tomes tan literalmente, no, Jesús lo dejó irse entristecido. Podemos decir, según su explicación, que Jesús siempre confrontaba a los que querían seguirlo con la actitud hacia el dinero. Indudablemente, Oscar. Podríamos decir que los evangelios nos muestran que hay una batalla espiritual entre seguir a Jesús o seguir a Mamón. No se puede seguir a los dos al mismo tiempo. Por ejemplo, la cena en la casa de Zaqueo produjo asombrosas consecuencias en el corazón de un hombre millonario. Este recaudador de impuestos, que a su vez era jefe de otros recaudadores de impuestos, para quien el dinero lo era todo, él adoptó una postura radical. Él dijo lo siguiente, está en Lucas 19:8. Señor, la mitad de mis bienes daré a los pobres, y si en algo he defraudado a alguien, se lo restituiré cuadruplicado. Note que el Señor no le dijo a Zaqueo, ay, Zaqueo, no te lo tomes tan a pecho, con solo sembrar en mi ministerio es suficiente. Todo lo contrario, Jesús no dudó en señalar que la salvación había llegado a esa casa. Jesús era confrontante con respecto al amor al dinero frente a las personas que querían seguirlo, como usted lo explica. La pregunta es, ¿cómo lo hacemos nosotros o cómo lo debemos hacer hoy? Bueno, ya que lo menciona Oscar, analicemos cuán diferente es el enfoque de Jesús a la forma en que nosotros solemos abordar el tema en la actualidad. Nuestra idea es que primero se salven y luego sí le enseñamos sobre la mayordomía. La salvación para nosotros consiste en sencillamente afirmar 2 o 3 verdades intelectuales, quizás hacer alguna oración de fe. Jesús, sin embargo, quería que la gente asumiera el costo del discipulado antes de decidirse por él. En otras palabras, Jesús no quiere competencia en nuestro corazón y pone de plano en el instante que queremos decidir seguirlo. O sea que el amor al dinero es una forma de idolatría. Efectivamente, Oscar, para Cristo el dinero constituye una forma de idolatría de la cual todos nos debemos convertir. De otro modo no se entendería o no tendría sentido su firme declaración. Lucas 14:33. Así pues, cualquiera de ustedes que no renuncie a todas sus posesiones, no puede ser mi discípulo. ¿Por qué dice que todos debemos convertirnos de esa idolatría? La conversión o el arrepentimiento son necesarios porque en la mente del idólatra o adorador del dinero, el dinero posee muchas de las características de la deidad. Si idolatramos el dinero, entonces podríamos llegar a las siguientes conclusiones. Podríamos pensar que el dinero nos otorga seguridad cuando nosotros lo tenemos, o podría producir cierta culpa si no lo tenemos, nos daría libertad, nos traería poder y parece estar como que presente en todos los lados el dinero. Lo más siniestro de todo esto, Oscar, es su deseo de ser omnipotente. O sea, el que tiene el dinero cree que todo lo puede. Precisamente esto es lo que desvía a tantos hijos de Dios. El Dios dinero no está satisfecho con ser receptor de una parte de nuestra lealtad. Él quiere ser el amo absoluto de nuestra vida. Digamos que no va a permitir que exista ningún otro rival. Esta es la razón por la cual las personas que han atado su vida al dinero nunca consiguen descansar. Y esto no ocurre solo entre los que poseen poco. Los más ricos de la tierra, para quienes ganar más dinero no significará absolutamente nada, pues tienen muchísimo dinero, ellos no son capaces de abandonar el afán de seguir acumulando cantidades gigantescas de dinero. Ahí se ve una total esclavitud por el dinero. Y esa es una de las razones por la cual Jesús dice que a los ricos les es difícil entrar al reino de Dios, porque precisamente el dinero tiene las mismas características de lo que es colocar la confianza en Dios. Sí, digamos que la competencia que hay entre seguir a Jesús o seguir al dinero es en quién voy a poner mi confianza. Voy a poner mi confianza en el Señor, creeré que Él me va a cuidar,
creeré que Él me va a salvar, creeré que Él me va a proveer, o voy a creer que eso lo hace el dinero. ¿Y para qué Dios si el dinero me da seguridad? El dinero es todopoderoso, entre comillas. El dinero me da libertad. Entonces, de luego, eso desplaza a Dios. Eso es lo que, digamos que esa es la muralla o es el obstáculo para que muchas personas, y bueno, es triste, muchas personas que tienen dinero se puedan acercar al Señor. Bueno, Pastor Ángelo, en la Biblia hay algunos ejemplos del poder invisible del dinero, pero yo creo que lo vamos a ver el próximo viernes. Vamos a continuar con este tema que está muy interesante y podremos entonces profundizar más sobre este tema de cómo impedir que el dinero sea mi Dios. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Apreciado oyente, el próximo viernes lo invitamos a escuchar en este mismo horario de 7 a 7:30 de la mañana la segunda parte de este tema, cómo impedir que el dinero sea mi Dios. También usted puede escuchar los programas que emitimos a cualquier hora del día y recomendarlo a otro ingresando a través de internet en YouTube, buscando en el canal de Comunidad Vida con Propósito, y así encontrará nuestro sitio donde incluso a través de su smartphone también lo puede escuchar. Recuerden, nos encontramos en el dial 1020 AM o por internet en radioprimavera.com. Gracias por estar con nosotros. Les deseamos que pasen un día muy feliz.